Cuidar de nuestras emociones, cuidar de nuestro cuerpo, cuidar de nuestro estilo de vida sí que es importante. Y yo sé que muchos de ustedes se han propuesto en distintas oportunidades realmente darle un valor y un cuidado diferente a su vida, proteger su bienestar, darle un lugar, pero a veces esas muy buenas intenciones se quedan tan solo en eso, en buenas intenciones. Hoy vamos a estar hablando de un tema importantísimo, y digo importantísimo porque es un tema que finalmente es el que rige nuestra vida y que si nosotros estamos bien podemos conseguir muchos de esos sueños y propósitos que tenemos planteados para este 2024. Pero este tema no lo estaré abordando yo directamente, sino lo estaré abordando una especialista en esta área. Ya les contaré sobre nuestra invitada. A todos ustedes, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de estas pequeñas conversaciones que, como bien se los he dicho en muchas oportunidades, lo único que buscan es sumar contenido positivo a su vida, que ustedes tengan herramientas, una nueva visión, una nueva perspectiva, para que podamos encaminar nuestra vida hacia un lugar completamente diferente. Vinimos a aprender a ser felices, a aprender y a lograr nuestro bienestar. Y para eso, por supuesto, necesitamos aprender, encontrar nueva información y apalancarnos de nuevas creencias que nos permitan llegar a un lugar completamente diferente. Así que gracias por estar aquí. Soy Mayra Argüello, soy psicóloga y coach integral y me complace mucho estar con ustedes en este espacio. Como bien les decía, hoy tenemos un tema bien importante. Vamos a estar hablando sobre la importancia de cuidar nuestra salud mental y emocional, de darle un lugar realmente prioritario a esta parte de nuestra vida, porque es que sin lugar a dudas, si no nos sentimos bien, alcanzar objetivos y metas es bastante complicado. Pero para eso tenemos una invitada súper linda, súper especial. Ella es Gabriela Arias, psicóloga clínica, especialista en trastornos emocionales y afectivos. Y es justamente ella quien va a estar compartiéndonos sobre este tema tan especial. Gaby, gracias por estar aquí. Bienvenida a este espacio. Hola Mayra, hola a tus oyentes, a las personas que nos están viendo en este momento. Te agradezco por hacerme esta invitación y espero podamos construir este episodio de una manera que sea fácil y que las personas que nos están viendo también puedan entender de este tema que es la salud mental y también la salud emocional y cómo influye en nuestro diario vivir también, ¿cierto? Totalmente. Pero Gaby, antes de entrar en materia sobre este tema que hoy nos cita aquí, hablar de la salud mental, yo quiero recapitular un poco acerca de ti y del por qué tú elegiste esta carrera, porque hay muchas personas que de repente cuando escuchan al psicólogo, la psicología y demás, todavía hay muchos mitos, creo que alrededor del tema, ¿no? Hay mucha gente que cuando dicen hay que ir al psicólogo, no, pues, eso es para locos, esto lo necesita una persona que es débil, eso lo necesita una persona que de repente ha tenido algún tema muy importante en su vida y acude a esto como una salvación. ¿Qué Un pasó evento con Gaby? traumático. Claro, eventos traumáticos también. ¿Qué pasó con Gaby? ¿Por qué se convirtió en psicóloga? ¿Qué hubo detrás de esta decisión? Bueno, primero que todo, pues me gustaría presentarme, ya como Mayra lo dijo, yo soy especialista en evaluación clínica y tratamiento de trastornos emocionales y afectivos. Ya llevo un buen tiempo en esta profesión tan hermosa. ¿Qué me llevó a tomar la decisión de estudiar psicología o qué me encaminó y me hizo hacer como un hincapié en la salud mental, no solo mi salud mental, sino también la salud mental de las personas? Lo primero fue que durante como el transcurso de mi vida, durante mi historia de aprendizaje, tuve dos pérdidas importantes, fueron las pérdidas de mis padres. Mi papá murió cuando yo era muy pequeña, a mis 3 años, y posteriormente en mi adolescencia muere mi mamá, como a mis 16, 17 años también. Y es en ese momento en el que yo estoy terminando como mi bachillerato y me estoy planteando qué quiero hacer con mi vida, qué quiero estudiar, hacia dónde quiero encaminar mi vida, ¿cierto? Y este evento que pasa con mi mamá, me hizo darme cuenta que en ese momento pues yo necesitaba cierto acompañamiento emocional y cierto acompañamiento también de un profesional para poder tratar mi duelo, para poder de alguna manera avanzar y poder desempeñarme en mi cotidianidad, entender esas emociones por las que estaba pasando. Ir a terapia me sirvió para darme cuenta también que esto le permitía a las personas o les traía un montón de beneficios en su vida. No solo porque yo soy un testimonio de que la terapia funciona, de que la terapia nos puede ayudar y puede traer muchos beneficios y bienestar emocional para nuestra vida, fue uno como de los principios por los cuales también pues decidí estudiar psicología, ¿no? Esto me hizo ver, oye, mira, de esta manera esta persona te está ayudando.
¿cómo puedes tú también ayudar a los otros a sobrellevar esas pérdidas? Y no solo esas pérdidas, sino esas problemáticas a las que se enfrentan en su cotidianidad, en su día a día, ¿cierto? Entonces, fueron varios factores. Primero, esa pérdida que me hizo como darme cuenta de que hay ciertas cosas que uno no puede sobrellevar solo, y eso está bien porque no sabemos todo, a veces no contamos con las herramientas o con las estrategias para sobrellevar esas emociones que a veces nos están perturbando, que llegan y se presentan todas de improviso después de una pérdida como la de mis papás. Y ver también ese apoyo que yo pude recibir, tanto emocionalmente, de tener más claridad sobre esas emociones, esos pensamientos por los cuales estaba afrontando, me hizo tener un panorama más claro acerca de la psicología y me hizo darme cuenta de esto es tal vez lo que yo también quiero llegar a la vida de otras personas, ¿no? A apoyarlos, a que puedan darse cuenta de que las situaciones y las adversidades son eso, que se pueden presentar en nuestro diario vivir, en nuestra cotidianidad, en todos nuestros días, pero a pesar de ellas también podemos encontrar ciertas herramientas o estrategias para salir adelante o afrontarlas de una manera un poco más asertiva, un poco diferente. Entonces, esas dos situaciones me llevaron como a tomar esa iniciativa de empezar a buscar qué quiero estudiar, ¿no? ¿Qué, o hacia dónde quiero orientar mi vida profesional, mi vida también laboral y mi vida personal? Y gracias a esto, pues tomé la decisión de iniciar mi pregrado. Qué bonito, Gaby. Yo siempre he creído que en la vida hay dos tipos de maestros, ¿no? Que nos encaminan a algo en nuestro proceso. Hay esos maestros amorosos o esas situaciones que son amorosas por las cuales uno puede aprender o darse cuenta de ciertas cosas, pero a veces, lamentablemente, el ser humano por ahí no elige. O vienen unos momentos como los que tú afrontaste a temprana edad, que nos ponen en una situación de aprietos y donde uno dice, caramba, ¿y cómo hago para encontrar la luz en medio de esta turbulencia? ¿Cómo ¿Cómo hago, reacciono? cómo hago para sobrellevar estas situaciones en un momento y sobre todo a una edad? Porque tú hablas de 3, 16 años, una edad muy, muy, muy corta de repente para afrontar esas situaciones. Y creo que precisamente, y en base a tu experiencia y a lo que tú has vivido, creo que ahí es donde también arranca el tema de la salud mental y la salud emocional, porque a veces no le damos lugar a los hechos que vivimos. Creemos que solos podemos, creemos que de repente hablándolo con un amigo es suficiente o acompañándonos del vecino es lo único o encerrándonos va a ser la única forma de encontrar solución y resulta ser que necesitamos darle una mirada realmente importante o prioritaria a esos acontecimientos, Gaby. Gracias por compartirnos tu experiencia y cómo lo viviste y cómo lo afrontaste. Y creo que eso da lugar para preguntarte, ¿qué es la salud mental? ¿Y qué es la salud emocional? ¿Y por qué esto es importante en la vida del ser humano? Sobre todo ahorita, Gaby, que estamos todavía como con la emoción del nuevo año y la gente tiene dentro de sus propósitos muchas cosas, entre esas cuidar su bienestar. Yo he escuchado mucha gente que dice, no, yo este año como que sí le voy a dar más peso al tema, pero ¿qué es? Es exactamente la salud mental y salud emocional. Bueno, hay varios conceptos, ¿no? Y eso también depende desde la perspectiva en la que nos paremos para mirar el concepto. Pero lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud es que básicamente la salud mental es ese estado de bienestar que nos permite a nosotras las personas podernos desempeñar en nuestra cotidianidad, en nuestro diario vivir y enfrentarnos a ciertos niveles de estrés. ¿Por qué se ve influenciada la salud mental? Por varios y múltiples factores, como nuestro entorno, como nuestro nivel socioeconómico, como si padecemos o presentamos alguna enfermedad, también nuestras relaciones y nuestras interacciones sociales con las personas, nuestro entorno, nuestro nivel laboral, nuestro nivel salarial, ¿cierto? Entonces, este estado de bienestar nos permite poner en práctica ciertas habilidades, pueden ser cognitivas, comportamentales, cómo reaccionamos frente a las situaciones, cómo reaccionamos frente precisamente a esos eventos de estrés. Porque cuando hablamos de salud mental, no estoy hablando de que ese bienestar es un estado de bienestar de plenitud en el que no tengamos problemas, en el que no podamos afrontar situaciones de estrés, sino precisamente que
en esas situaciones de estrés que se nos pueden presentar en nuestra cotidianidad, pues contemos con los recursos o enfrentemos estas de una manera un poco asertiva, ¿cierto? Porque salud mental es un concepto pues bastante amplio, pero como te venía diciendo, no es la no existencia de ciertos niveles de estrés o ciertas emociones, porque esto inherentemente se va a presentar, Total. sea en nuestra cotidianidad, en nuestra interacción con otras personas, sino también la forma en cómo enfrentamos y esas habilidades que disponemos o desplegamos para reaccionar a esos problemas o a esas eventualidades de la cotidianidad del ser humano. Y respecto a esa salud emocional de la que hablabas, pues va muy de la mano con la salud mental, porque también es un estado de bienestar emocional que nos permite tanto sentir, pensar y actuar de una forma pues plena en nuestro día a día. ¿Y esto cómo se puede ver manifestado? En eso que yo te decía, en nuestros comportamientos, en nuestras interacciones, en nuestro estado de ánimo, cómo nos sentimos, cómo percibimos y también cómo nos desenvolvemos en nuestros diferentes entornos. Tú acabas de mencionar algo que me parece importante resaltarlo, sobre todo para claridad de la gente, porque a veces cuando la gente escucha la palabra estado de bienestar cree que es perfección, ¿no? Que es, estamos en modo zen, aquí no pasa nada, todo es paz, todo es calma, nunca hay interferencia y resulta que el estado de bienestar viene acompañado por obligación, porque es que esa es la dinámica de la vida, viene de situaciones, viene a veces con crisis, viene con ciertas cosas que nos ponen a prueba, o sea, viene acompañada de múltiples cosas, no es color de rosa, el estado de bienestar no tiene que ver con todo es color de rosa, todo es perfecto, sino van a haber vicisitudes que se van a presentar en el camino, pero la cuestión cambia cuando yo cuento con elementos, cuando yo cuento con recursos para afrontar lo que creo que es lo que comúnmente la gente no cuenta. La gente, yo escucho, Gaby, yo no sé si tú en consulta lo vives, pero mucha gente dice, a eso no le preste tanta atención, eso se resuelve solo, el tiempo lo cura todo, eso el tiempo solito, no, eso mañana se me pasa, o sea, se le resta importancia a las cosas creyendo que con eso ya es suficiente y no pasa nada, sin darnos cuenta que es que la vida puede cobrar un sentido distinto cuando yo encuentro recursos, cuando yo encuentro elementos, que es precisamente a lo que uno va a esos espacios de terapia a los que muchísima gente tal vez se rehúsa a ir, porque todavía en estos tiempos, aunque entramos en una época de conciencia, hay demasiada gente que dice, eso de ir al psicólogo, eso es ir, es cosa de locos, eso es cosa para débiles, eso no sirve para nada, eso, que alguien me cuente lo que yo me puedo contar, ¿de dónde? ¿Tú te has encontrado con esos mitos todavía de la gente? Claro que sí, hay muchos mitos alrededor de ir a terapia y también uno de los mitos que tú acabas de mencionar es el tiempo. Y muchas personas llegan creyendo que el tiempo lo cura todo, porque en nuestra cotidianidad siempre hemos escuchado a nuestra abuelita, a nuestra mamá, a nuestros amigos, ay, no se preocupe, que el tiempo lo cura todo, sin darnos cuenta de que hey, el tiempo no lo cura todo, son nuestras acciones lo que hace que las cosas cambien, ¿cierto? Y el hecho de ir a asistir a terapia es una acción que tú tomas en bienestar emocional, por tu propio bienestar emocional, por tu propia paz mental y porque quieres que algo cambie, ¿cierto? Si uno no toma acciones y si simplemente dejamos que el tiempo pase, sí, el tiempo puede pasar, pero la mentalidad, los comportamientos y el cómo te sientes pueden seguir igual. Entonces, ese es uno de los mitos precisamente con los que llegan las personas a terapia o también llegan pensando que el psicólogo te va a leer la mente y eso pues no es del todo cierto, ¿cierto? Somos Y adivinos, cree la gente, ¿no? llegan con ese temor, llegan a terapia diciendo, no, doctora, es que usted me está analizando y me va a decir yo cómo me siento desde la primera sesión, que también es como un mito que tenemos precisamente por desconocimiento y no, ir al psicólogo implica muchos factores, implica que tú tomes ese acto de valentía de decir precisamente el tiempo no lo cura todo, sino también las acciones y lo que yo quiera para mi bienestar. Y en psicólogo también desmentirles y decirles que los procesos de terapia son procesos que no toman una sesión, que toman, como precisamente lo estoy diciendo, es un proceso que implica una evaluación, que implica tener en cuenta ciertas características de la persona y que por ende tampoco leemos mentes, porque para eso
es un espacio también en donde hacemos la entrevista, ¿no? Donde conocemos a la otra persona y la otra persona nos va a contar acerca de su motivo de consulta, nos va a contar acerca de esa problemática y partiendo de ahí es que nosotros empezamos a generar una serie de estrategias o evaluaciones para llegar a un concepto más amplio de esa problemática. Utilizamos pruebas, utilizamos la entrevista, utilizamos registros, tareas también para la casa y eso nos permite tener un panorama un poco más grande acerca de por qué llega esa persona a consulta, pero no es simplemente que lleguemos y desde el principio conozcamos qué están sintiendo, qué están experimentando. Entonces, sí, creo que la primera sesión es una primera sesión en la que las personas llegan con mucho temor, primero porque pueden llegar con el pensamiento de que lo que tú dijiste, ir a terapia es o solo vamos a terapia cuando estamos muy mal o porque estamos locos y no es así. La terapia también nos puede ayudar a fortalecer esas habilidades con las que ya contamos, inclusive cuando nos sentamos en un estado de bienestar, que lo veníamos hablando, pero queramos potencializar ciertas habilidades, ciertas estrategias que ya tenemos, pero queremos que de pronto sean más asertivas, también lo podemos hacer a terapia. Entonces, esa primera sesión es el punto de partida para desmitificar como todos estos mitos que tenemos alrededor de ir al psicólogo. Total, y te lo preguntaba y te lo coloqué ahí sobre la mesa ese tema precisamente porque es que esos mitos son los que nos alejan de darle cuidado a nuestra salud mental. Ese sistema de creencias que tenemos es el que muchas veces nos distancia de realmente crear y tener unos espacios sagrados para uno. A mí particularmente, Gaby, ir a terapia me encanta. Soy terapeuta y me declaro un amante de la terapia y me encanta explorar en distintas áreas, en constelaciones, en biodescodificación, me gusta poder darme cuenta de mí y de lo que tengo, porque para quienes nunca han vivido un proceso de terapia por miedo, creo que es de los regalos más lindos que uno se puede dar a sí mismo, sabiendo elegir también un buen acompañante, porque para mí el tema de la terapia es igual de importante como cuando uno le elige una pareja. Uno necesita entrar en sintonía con su terapeuta y entrar como en esa conexión. A mí me parece que es importante, ¿no? O sea, como elegir, darle la importancia por una razón, porque hay procesos que no avanzan porque a veces no conectamos con el terapeuta, porque no nos sentimos a gusto, porque de repente resulta ser que por mi personalidad yo necesito un proceso mucho más amoroso y di con un terapeuta muy confrontativo, vamos a suponer. Entonces uno dice, no, a mí no me gusta este proceso porque en lugar de ayudarme a mi salud mental, cada vez que salgo de allá salgo pero súper apaleado, súper cuestionado, súper a lo mejor juzgado. De repente, cada uno tiene, no con esto estamos diciendo, por supuesto, que el profesional haga una mala gestión, no, es que para cada persona hay de repente un terapeuta que conecte muchísimo mejor, ¿sí? Y eso facilita, por supuesto, esos procesos. Adicional a esto, me parece importantísimo mencionar una vez más algo que tú decías, y es los psicólogos no estamos todo el tiempo analizando. La gente, yo no sé, y eso me parece muy gracioso y por eso me reía hace un instante porque son anécdotas con las que uno se encuentra de manera común, de que cuando uno conoce a alguien, lo primero que le dicen, no, ¿y tú qué eres? No sé, no, yo soy psicóloga. ¿Y qué me estás analizando? ¿Y qué me estás viendo? Uno no va emitiendo como esos juicios de manera de primer momento, digámoslo así, ¿no? Entonces, sí que es importante poder dejar de lado esos juicios y esas creencias para poder darle oportunidad a la salud mental y al bienestar emocional que tanto necesitamos. Y digo bienestar emocional también, Gaby, porque es que creo que de las cosas que ojalá nos enseñaran de pequeñitos, debería ser como el reconocer nuestras emociones, el poder detectar lo que estamos sintiendo, el poder detectar lo que estamos viviendo, cómo desarrollar ese bienestar emocional en nuestro día a día. Buenísimo el tema de ir a terapia, fantástico quien pueda hacerlo, pero en caso de que haya gente que a lo mejor diga, no, todavía no estoy tan decidido, pero quiero empezar a dar un pequeñito paso en pro de mi salud mental y en pro de mi salud emocional, ¿qué podría empezar a hacer? ¿Qué hábitos o qué cosas se pueden empezar a implementar? Hay algo muy importante que tú mencionaste y es lo del bienestar emocional y que ojalá desde pequeñitos nos enseñaran qué es esto, cómo podemos acercarnos un poco más a eso. Porque mira que no sé si a ti te pasa, a mí cuando me llegan muchos pacientes en terapia con muchas problemáticas precisamente por esto de que de lo que tú hablabas, no son capaces de reconocer que están sintiendo y si no son capaces de reconocer que están sintiendo, tampoco van a ser capaces de decir, de denominar
la emoción, ¿no? Y cuando tú no sabes qué estás sintiendo, no sabes qué nombre ponerle a eso, Ujú. pues en el proceso de regulación emocional y de enfrentarte a la situación no vas a saber cómo actuar, ¿cierto? Porque tienes desconocimiento acerca de, hey, ¿qué está pasando dentro de mí? ¿Qué Ujú. estoy sintiendo? ¿Cómo le puedo llamar a esto? ¿Esto es una emoción? ¿Qué es? ¿Cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer en nuestra cotidianidad? Porque precisamente lo hablabas tú. La terapia, yo hablo muy bien de la terapia, pero también sé que la terapia es un lujo para algunas personas, ¿cierto? Cierto. Y hablo de un lujo porque muchos no tienen como la capacidad económica o conocen también o desconocen que existen ciertos programas en que las universidades dan terapia a muy bajos costos o a veces no tienen costos, pero esto también lo desconoce la gente y llegan también con lo que hablábamos, con muchos mitos de que la terapia puede ser cara y puede que sí, si vas con un profesional pues independiente, pero también hay otros recursos que dispone tanto las secretarías de salud como te habla de las universidades a donde puedan asistir. Pero habiendo dicho esto, vamos al punto, ¿no? ¿Qué podemos hacer en nuestra cotidianidad para mejorar y para empezar a hablar de ese bienestar emocional? Ujú. Una de las cosas fundamentales son los hábitos de vida saludables y con hábitos de vida saludables también de ¿cuál es mi nivel de sueño? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy teniendo horas regulares de sueño? ¿Cómo es mi nivel de alimentación? ¿Me estoy alimentando adecuadamente? ¿Estoy comiendo a las horas que debe ser? ¿Tengo patrones? ¿Tengo horarios, rutinas definidas? También todo esto influye. El tema del ejercicio es fundamental también. Se ha demostrado que el ejercicio pues influye en cómo nos sentimos, en nuestro estado de ánimo. No solo el ejercicio que podamos hacer también en la cotidianidad, sino también mantener interacciones y relaciones sociales con otras personas, también puede influir en ese bienestar emocional. A veces, como tú lo decías al principio, vamos a un amigo a que nos aconseje o que simplemente nos escuche. Y esto también puede contribuir a sentirnos validados emocionalmente. Hey, tengo a alguien que me está escuchando, a alguien que le importa el cómo me estoy sintiendo, ¿cierto? Entonces, Ujú. son varios factores, tanto nivel de rutinas que podamos tener en nuestra cotidianidad, el ejercicio, ¿le estamos prestando atención a eso o no? Las horas de sueño, que es súper importante. Si tú estás cansado emocionalmente, no te vas a sentir bien y vas a estar, como se dice cotidianamente, con tres piedras en el zapato para responderle a las personas. Entonces, Total, el irritable. descansar, exacto, el descansar, el tener horas de sueño regulares, patrones, es muy importante y muy fundamental. Y también poder alimentarnos, el comer, el hacer ejercicio, el tener vínculos sanos, el poder tener personas con las cuales podamos establecer conexiones también es muy importante. Y sobre todo también hablábamos de algo al principio y es de esos niveles de estrés, que hay ciertas cosas que sí o sí tenemos que hacer en nuestra cotidianidad, puede ser el trabajo, pueden ser las labores del hogar, que puede que nos generen estrés, pero también lo podemos compensar con otras cosas que tal vez disfrutemos, que sean Ujú. importantes para nosotros y que también nos permitan ese bienestar emocional. Tú acabas de mencionar una palabra que todo el mundo utiliza todo el tiempo, que es el estrés, precisamente. O sea, no hay persona que uno no escuche diciendo, no, estoy estresado, no, qué estrés el que tengo, porque se ha vuelto de repente, no sé, como un estado en el que la gran mayoría de personas vive, pero de repente no se están dando cuenta de lo que pasa. ¿Qué impacto tiene el estrés, Gaby, a nivel físico y mental? O sea, a nivel de cómo nos impacta el estrés, porque como te digo, todos hemos normalizado estar estresados. Creo que se ha vuelto normal, ¿no? Se ha vuelto normalizado este tema. Sin embargo, creo que desconocemos a profundidad lo que pasa cuando tenemos unos altos índices de estrés. Niveles de estrés. Exacto. Tú lo decías, lo hemos normalizado y hasta cierto punto sí es normal porque nuestro cuerpo produce ciertos niveles de cortisol que nos mantienen todo el tiempo activos, porque si vamos por la calle, el bus, todo esto nos mantiene alerta, ¿cierto? Ok. O sea, Que es muy bueno una parte. hasta cierto punto es normal, pero si tú todo el tiempo vives sobreestimulando tu cuerpo y todo el tiempo vives en un estado de alerta y todo el tiempo vives preocupado, todo el tiempo vives ansioso, a la expectativa por lo que está pasando, pues tienes sobreestimulado también tu cuerpo, tus hormonas,
y eso influye en tu estado de ánimo. Estar estresado todo el tiempo tiene implicaciones también, no solo a nivel mental, sino a nivel físico. Te vas a sentir cansado, te vas a sentir tal vez con presión en los pechos, en los hombros, Hombros. tal vez vas a sentir cierta fatiga y eso también se puede deber a esa carga y ese nivel de estrés que podemos estar manejando día a día. No solo, y también, no solo a nivel físico, sino también a nivel emocional. Puede que te sientas desmotivado, puede que sientas que no tengas ganas de hacer ciertas cosas, o puede que de entrada ya vayas predispuesto a hacer las cosas, ¿cierto? Entonces, hasta cierto punto es normal, pero cuando todo el tiempo vives en este estado de alerta, todo el tiempo vives ansioso, preocupado por lo que está pasando a tu alrededor, puede ser un punto de partida para preguntarte, hey, ¿cómo estoy gestionando el estrés en mi cotidianidad? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Me está doliendo mi cuerpo? ¿Me está doliendo mis pies, mi espalda? Porque es que a veces tampoco somos conscientes de eso, ¿cierto? Vivimos más en presente, en futuro, en Futuro. pasado, que en presente, y no estamos conscientes de qué nos está diciendo el cuerpo, porque también nuestras emociones las percibimos y las sentimos por el cuerpo. El cuerpo nos dice algo cuando se activa, el cuerpo te dice algo cuando presenta un dolor. Y eso también es muy importante, prestar atención en presente y no en pasado o en futuro, que es lo Sí. que nos pasa, ¿cierto? Y por eso vivimos tan alertas. No quiero que me vuelva a pasar esto que me pasó a futuro, al pasado, y estoy entonces alerta y previendo que no pase para que mi futuro sea diferente. Pero ¿qué estoy haciendo en presente para sentirme bien? Cierto, totalmente. A mí me gusta la distinción que acabas de hacer frente al estrés y de las dos miradas que tiene el estrés, porque creo que eso empieza a que la gente se sintonice en que el estrés hasta cierto punto es que es normal y es necesario en la vida. ¿Qué sería de verdad de nosotros, por ejemplo, saliendo a una calle y que no tuviéramos un poquito del estrés más el miedo, pues cruzaríamos una avenida sin mirar para ningún lado y entonces nos creemos, pues, no sé, que nos levanta un carro y sobrevivimos. O sea, no dimensionaríamos ciertas situaciones. El estrés hasta un punto es un muy buen catalizador hacia cosas, nos moviliza. El tema Ujú. es cuando se instaura y se convierte en una dinámica de vida constante, que era lo que hablábamos, ¿no? Cuando se Sí. empiezan a normalizar el sentirme estresado, irritado, cansado, adolorido, de mal genio, de mal humor, ahí empieza una gran afectación. Y es en esos estados, de verdad, donde tenemos que prestarle mucha atención. Pero, otra vez hacemos el énfasis, cuidar de la salud mental no es solamente hacerlo cuando estemos en esos picos bajos de situaciones, sino empezar desde ahora a darnos cuenta cómo podemos gestionar esas situaciones. Y yo me iría un poquito más atrás. Si bien necesitamos encontrar las herramientas para gestionar el estrés, es importante empezar por identificar qué es lo que me produce estrés, Ujú. ¿sí? Porque a veces el estrés me lo produce cosas que ni siquiera están pasando, sino que están en mi imaginación, ¿no? Bien dice una frase, Gaby, que la gente sufre más por lo que se imagina que por lo que realmente pasa. Sí, eso es cierto. Y a veces actuamos en función de esos pensamientos y no nos damos cuenta que son nuestros comportamientos los que realmente ratifican lo que estamos pensando o lo que estamos creyendo. Cuando también podemos actuar de manera en contravía de esos pensamientos y decir, hey, soy yo el que tiene o soy yo el que lleva la balanza, lleva las riendas de mis pensamientos. No son los pensamientos los que llevan las riendas de mi vida, es mi comportamiento lo que hace que yo finalmente verifique y siga creyendo que eso de anticiparme del pensamiento que me llega de que si yo no hago esto no va a pasar o si yo hago esto las cosas van a pasar mejor, si no es mi comportamiento, cómo yo dirijo ese comportamiento y finalmente eso es lo que ratifica o no lo que estoy creyendo. Total, tú acabas de decir algo que yo creo que lo sumo con una palabra, y es el famoso diálogo interior. Ujú. Sí, aquí, ¿qué tan importante es el diálogo interior? Mucha gente me pregunta, pero Mayra, ¿cómo hago para cambiar mi diálogo interior? Es que mis pensamientos me ganan. Yo ya no sé qué otra cosa contarme o cómo puedo realmente empezar a desarrollar ese diálogo interior, Gaby. ¿Cómo podemos empezar de verdad a darle una mejora a ese diálogo interior cuando nos hemos dado cuenta que comúnmente estamos en un pensamiento o en un diálogo que nos estresa todavía más de las situaciones que hay afuera, aquí, porque es que el mayor
el mayor agente estresante es uno mismo. Afuera hay factores que influyen, pero normalmente uno aquí en su cabeza lo amplía o lo dimensiona todavía más. ¿Cómo empezar a mejorar el diálogo interior? ¿Cómo arrancaría uno a trabajar en esta parte? Lo primero es darnos cuenta que yo no soy mis pensamientos, ¿cierto? Que mis pensamientos son importantes, que mis pensamientos me están diciendo algo que es importante para mí o algo que tal vez no le he prestado atención o le estoy dando muchísima atención por el contrario. Pero darnos cuenta y saber distinguir eso, que mis pensamientos son eso, pensamientos, pero esos pensamientos no me definen del todo, que esos pensamientos pueden ser verdaderos, pero también pueden ser falsos, ¿cierto? Porque muchas veces, y llegan muchos pacientes a mi consultorio creyendo que todo lo que les pasa por su mente es totalmente cierto, pero cuando uno va a la realidad, va de verdad a las situaciones, a los acontecimientos, encuentra cosas y se dan cuenta, oye, tal vez eso que te está pasando por la mente, eso que tiene el contenido de ese pensamiento no es totalmente cierto. Entonces, lo primero y fundamental es eso, que empecemos a ser conscientes de que no somos nuestros pensamientos, que si bien son importantes, esos pensamientos nos están diciendo cosas importantes acerca de nuestras emociones, acerca de las personas, acerca de nosotros mismos, pues no todo lo que dice o está en ese contenido del pensamiento es la total realidad, ¿no? Cuando empecemos a ser conscientes de eso, también empezar como a tomar un poco más de perspectiva. ¿Qué hago yo? ¿De qué manera he afrontado sus pensamientos? ¿Escapo de ellos? Porque eso también, lo que decíamos al principio y lo que tú decías, estamos acostumbrados a escapar o a evitar las cosas que nos hacen sentir un poco de malestar, ¿no? Que no se sienten tan Cierto. placenteras. Y entre más escapemos de esas cosas, pues eso es un bucle, porque finalmente nunca las enfrentamos y estamos enfrentando las cosas como por enfrentarlas, simplemente escapando, evitando o no asumiéndolas, y luego se vuelven a presentar y el bucle empieza a ser más grande porque no voy a saber qué hacer con esos pensamientos, porque no voy a saber qué hacer con esas emociones que me están generando también las situaciones, ¿cierto? Entonces, entre más escapemos, más fortalecemos o más reforcemos que eso se siga presentando, ¿no? Entonces, lo primero, empezar a identificar y ser conscientes que yo no soy mis pensamientos, que yo también puedo tener control sobre mis comportamientos, que finalmente soy yo el que le da el peso a esos pensamientos. A mí me gusta una metáfora y siempre se las digo a mis consultantes porque es verdad. Mira tu mente como una secretaria y tú eres el jefe. Esa secretaria te puede manejar la agenda, te puede decir, mira, hoy tienes esta cosa, mira, es importante que le prestes atención a esto, pero finalmente tú eres el jefe, tú eres el que decide a qué prestarle atención o no, qué hacer frente a esos pensamientos. Buenísimo. Creo que con esa metáfora les dejamos muy claro a las personas, porque es que la gente comúnmente cree que son los pensamientos los que mandan. Y entonces yo pierdo poder, ¿no? Es que yo no sé cómo hacer, no. Necesitamos empezar de verdad a entender que es que somos responsables de la creación de esos pensamientos. Y si algún día aparecieron en nuestra mente, porque cuando nosotros nacemos venimos como un lienzo en blanco, y así un día los instauramos, también podemos tener la posibilidad de elegir si queremos o no hacerle caso a sus pensamientos. Y me encanta lo que tú dices, nuestros pensamientos no nos definen. O sea, esa parte es importante tenerlo. Que mi mente me esté diciendo algo no significa que yo tenga que comprarle siempre la idea. O que sea la realidad. O que sea la realidad, exacto. O sea, podemos voltear esa tortilla. Y ahí, mientras que yo te escuchaba, yo recordaba mucho a una persona que leí en alguna oportunidad que se llamaba Byron Katie. Y ella hablaba de un método que se llama el método del trabajo. Esta es una mujer, Gaby, una mujer que entra en un estado de depresión bastante profundo y termina recluida en un centro psiquiátrico y estando en sus momentos obviamente medicada y todo el tema porque ya había pasado por ideas suicidas, estaba con unos comportamientos bastante alterados y demás y por eso termina en el centro. Ella dice que en un momento de su vida, ahí en un momento pequeño de lucidez que logra tener en medio de la situación y en medio del medicamento que le estaban dando para su tratamiento, ella dice, ¿y quién sería yo si yo no pensara esto? ¿Cómo me comportaría yo si no pensara esto? Y esta mujer empieza a salir de ese estado en el que ingresa cuando empieza a cuestionar su sistema de pensamiento. Y ella, me acuerdo que en su libro o en su método que se llama El Trabajo, ella plantea y decía,
¿quién soy yo cuando pienso esto? ¿Quién soy? ¿Cómo actúo? ¿Qué siento? Ah, ¿quién sería yo si no pensara esto? Entonces ahí es cuando de repente uno se ve visto en dos escenarios. Ah, vale, si yo sigo pensando esto, pues me voy a comportar así, voy a sentir esto, voy a tener estos comportamientos y por ende estos resultados. Y si yo no soy esto, entonces este es el otro plano. Y eso es algo que es tan importante que los seres humanos entendamos, que es que tenemos siempre dos caminos, que tenemos dos formas de relacionarnos con las cosas que nos pasan. Hay algo que yo siempre les digo a mis consultantes, porque también llegan con ese mito a terapia y es que en terapia podemos dejar de sentir y podemos dejar de pensar. Y yo de entrada les digo, Wow. ustedes no pueden dejar de sentir y no pueden dejar de pensar porque pueden salir en este momento y no sé, miran un carro rojo y no han mirado el carro rojo en todo el día y empiezan a pensar en ese carro rojo. Entonces el pensamiento puede llegar así intrusivo y eso puede pasar porque en nuestra cotidianidad estamos expuestos a muchos estímulos y no podemos dejar de pensar simplemente porque así lo queramos. Inclusive eso tiende a ser más problemático, tratar de escapar de eso. Entonces yo siempre les digo, ustedes de entrada o la terapia no es para eso, para que ustedes dejen de pensar o sentir, porque también se van a enfrentar a diferentes situaciones, lo que hablábamos. Siempre hay estrés, siempre hay problemas y los van a existir y eso hay que dejarlo claro, porque la vida también se trata de eso, de poder enfrentarnos a esos problemas, pero ¿de qué manera lo hacemos, no? Uh-huh. Pero esos problemas también vienen acompañados de ciertas emociones y esas emociones también se pueden presentar así, pueden llegar intrusivas, pueden ser pasajeras y si buscamos no sentir, si buscamos no pensar, puede ser mucho más problemático. Y yo siempre les digo, ustedes no tienen control sobre sus emociones, sobre no sentirlas, pero sí tienen control sobre su comportamiento, sobre cómo deciden reaccionar ante esos pensamientos, ante esas emociones que tal vez ustedes las estén sintiendo sobrecogedoras, como displacenteras también, ¿cierto? Entonces también se relaciona eso, como yo tomo perspectiva. Bueno, mientras que Gaby vuelve, que son cosas que ustedes saben que de antemano pasan en estos procesos tecnológicos. Este tipo de situaciones se pueden presentar mientras que Gaby va regresando. Estábamos hablando precisamente de la importancia de las emociones, empezar a darle un lugar, a entender que las emociones hacen parte de nuestra vida, que tenemos un cuerpo emocional, así como tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo emocional al que tenemos que empezar a prestarle atención. Y el prestarle atención inicia con eso, con el reconocer, con el darme cuenta de cuáles son las emociones que me acompañan. Yo hace un tiempo tuve una conversación en un live con alguien que también hablábamos del tema de las emociones y ella decía algo que me pareció tan apropiado, decía, los seres humanos somos analfabetas emocionales. A veces conocemos los miles de términos de una cosa, pero no sabemos los términos emocionales de lo que nos ocurre. De ahí el por qué muchas veces terminamos diciendo es que yo no sé qué me pasa, yo no sé qué tengo, yo no sé, porque no sé qué peso darle a esas emociones. Por aquí ya vuelve Gaby, que les decía Justo a las personas estaba, cosas. justo estaba hablando de las cosas que no podemos controlar y cosas que no podemos controlar es que el internet nos saque de la aplicación. Y mira, es un ejemplo bastante oportuno para lo que estaba hablando. Yo no puedo controlar esto y esto me generó un poco de ansiedad escuchando Mayra, no me está viendo, pero finalmente es algo que pasa, por eso no tuve control sobre los pensamientos que llegaron porque la aplicación me sacó o también de angustia de que no me pudieses estar escuchando, pero sí tuve control como de cómo gestioné la situación, qué está pasando, me escuchas, decidí entrar nuevamente a la aplicación y es un Un buen ejemplo ejemplo. de lo que estaba hablando y pasó. Así es, no, y es que de eso se compone la vida, Gaby, finalmente. Y yo creo que todo este tipo de situaciones, lo único que nos muestran es que de verdad, cuando le damos un lugar a aprender sobre nosotros, a darle un lugar a nuestra parte mental, a nuestra parte emocional, es que la vida la podemos afrontar desde un lugar diferente. A mí hay dos palabras que en alguna oportunidad aprendí, ¿no? La diferencia entre enfrentar y afrontar. Yo puedo enfrentar las situaciones, a veces desde la parte problemática,
por ejemplo, se te fue el internet y tú lo puedes enfrentar como, caramba, terrible, el caos y qué nervios y bueno, vivir un muy mal momento en este instante, o afrontarlo desde la calma, decir, ok, esto pasa con el internet, esto es normal, esto se puede caer en cualquier momento, voy a intentar otra vez. Afrontarlo, cuando yo decido afrontarlo, lo vivo desde un lugar emocionalmente diferente. Algún día aprendí estas distinciones de la vida, me parece tan importante hacerlo. Y afrontarlo no significa que yo no reconozca lo que estoy sintiendo, porque yo en el momento reconocí que me estaba sintiendo un poco ansiosa, Dios mío, ¿qué está pasando? Claro, Pero en reconocer eso también me permitió, bueno, ya reconocí, voy a responder ante la situación porque necesito en este momento hacer algo para volver a entrar. Entonces, el afrontar las situaciones también nos permite eso, empezar a reconocer más qué estoy sintiendo. Y era lo que te decía, si tú desde entrada no sabes qué estás sintiendo, tampoco vas a saber qué nombre ponerle. Y si no sabes qué nombre ponerle o nominar esa emoción, pues no sabes cómo afrontarla. total. Y eso precisamente les estaba diciendo a las personas, mientras que tú volvías con nosotros, les decía, existe algo que es cierto y que es real. Los seres humanos somos analfabetas emocionales. Ujú. A veces tenemos tantos términos aprendidos y a veces nos interesamos, por ejemplo, por aprender mil idiomas, que está buenísimo, no es que esté mal, está buenísimo, pero qué tan bueno sería que ese mismo interés se nos despertara por conocer qué es lo que me pasa. Porque es que es muy común que la gente dice, ah, yo no sé qué me pasa, ay, no sé qué tengo. O de repente uno le ve la cara a alguien y uno le dice, oye, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? No, no sé, no sé. Ese no sé es porque hay un desconocimiento en mi mundo emocional y no sé cómo situarme. Necesitamos empezar de verdad a dar esos pequeños pasitos para situarnos en emociones y reconocer, por lo menos, qué es lo que vivimos. Y si te das cuenta, en nuestra cotidianidad somos muy automáticos. A veces cuando Sí, le preguntamos a las personas cómo están, responden por responder, estamos bien. Pero nunca se toman el momento de decir, ¿qué es estar bien? ¿Cierto? Estar bien buenísimo. es solo estar acá en el momento o estar bien es que yo me sienta alegre, que no tenga problemas en la casa, que me sienta tranquila, o estar bien es que sí, tenga problemas, pero esté acá en presente con esta persona, ¿cierto? Entonces, somos muy, o bueno, me incluyo porque también me ha pasado, ¿no? En nuestra Sí, cotidianidad respondemos por total. responder, sin realmente tomar conciencia de eso que estabas diciendo. ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué estamos experimentando? A veces, sí, dabas el ejemplo de los idiomas. Es tan chévere empezar a estudiar otras cosas, es tan chévere empezar a estudiar cosas que nos permitan cultivar ciertos aprendizajes, cosas que nos hagan disfrutar. Pero qué bueno sería empezar a conocernos mejor. Qué bueno sería saber qué estoy sintiendo. Qué bueno sería empezar a reconocer también cómo ese sentimiento me permite desenvolverme y por qué es importante, por qué se está presentando. Porque también otro de los mitos que tenemos es que sentir está mal, que hay ciertas Ujú. emociones que son malas y otras que son buenas. Yo de entrada siempre les digo a mis consultantes, todas las emociones son funcionales en algún momento, todas las emociones son importantes y las estás sintiendo por algo que sí, que existen emociones que tal vez las sientas un poco, que sean displacenteras y otras un poco más placenteras, pero no quiere decir que las emociones que se sientan, que se sienten un poco displacenteras como estas a los que todos le tenemos miedo, como el miedo, la tristeza, la rabia, sean malas. No, son buenas, son funcionales hasta algún punto, ¿cierto? Entonces, también empezar a cambiar esa visión y ese concepto que tenemos, porque tal vez también desde el desconocimiento, lo hablabas, no nos Sí. conocemos, entonces no somos tampoco de ser conscientes de que esas emociones que a veces experimentamos displacentera, que se experimentan displacenteramente, pues no son malas, te están diciendo algo, algo que para ti es importante, pero que no te sientas a prestar atención. Cierto. Y ahí yo le sumo algo que algún día entendí, precisamente lo que tú estás hablando de las emociones y de sus estados funcionales. Por ejemplo, una emoción que la gran mayoría de gente evita sentir es precisamente la tristeza. Sí. La gente el miedo lo de pronto lo reconoce, ¿no? Pues tengo un poquito de miedo, pero a veces reconocer que no la está pasando bien, que está triste, la gente lo evade en ese sentido, sin darse cuenta que el miedo, por ejemplo, a mí me encanta, el perdón, la tristeza, a mí me encanta esa emoción porque yo le di un concepto de contacto interior. Yo siento que la tristeza aparece, esa emoción aparece para dejarnos ver que es que hay algo que no anda bien. Pero claro, yo puedo culparme de sentirme triste porque es lo que mucha gente dice, no,
terrible estar en estos días de tristeza, es que no debería sentirme así, es que yo debería sentirme de una forma diferente, o más bien le cambio el foco y digo, ok, ¿qué me quiere decir esta tristeza? ¿Que no Mira, anda bien? sí, no solo nos permite darnos cuenta, sino tomarnos un tiempo. Esa es una de las funciones de la tristeza, que te permite tomar un tiempo para analizar la situación y para poder responder. Y hay algo muy importante con la tristeza, y es que es una de las emociones que tiene una de las funciones sociales más importantes, y es que Ok, permite que las es otras personas nos brinden ayuda, permite que las otras personas nos acompañen, nos apoyen emocionalmente. Pero ¿cómo traspasar esa parte, Gaby? Porque es que hay mucha gente que tiene esa protección personal, o sea, sentirse expuestos y vulnerables no es que les guste. Me incluyo porque yo he estado en muchos momentos donde a lo mejor me siento triste por algo, por alguna situación, o porque estoy en mis días, porque a las mujeres estos cambios hormonales a veces nos pegan durísimo, ¿sí? O estoy viviendo alguna situación que me está ahí como generando molestia, pero de repente buscar ese refugio fuera y decir, oigan, estoy triste, es como que de repente a veces choca con aquellos que queremos sentirnos fuertes en esos momentos, incluso de debilidad. ¿Cómo hacer para dar ese pasito, Gaby, y que podamos tener ese contacto social o podamos buscar ese refugio que tú dices? Mira, lo primero es entender que la vulnerabilidad no es un estado de como debilidad, como comúnmente lo creemos. De hecho, la vulnerabilidad es un estado de valentía, porque al ser vulnerable me estoy abriendo a la otra persona, a mis emociones, a mis sentimientos, a eso que me cuesta. Y dentro de esa vulnerabilidad también puedo conectar emocionalmente, amorosamente con las otras personas. A veces cuando abrimos esos espacios como para, sí, para sentirnos o no sentirnos vulnerables, porque vienen inherentes como al espacio, ¿cierto? Sino para expresar esas emociones, para expresar eso que nos está costando, para expresar eso que nos está doliendo. En la otra persona podemos encontrar ese apoyo, y a veces podemos encontrar y darnos cuenta que tal vez esa otra persona puede estar pasando por algo similar o pudo haber estado pasando por algo similar, ¿cierto? Entonces, lo primero es empezar a desmitificar esos mitos. Creo que ese ha sido el punto central de este episodio, ¿cierto? De que la vulnerabilidad es un estado de debilidad. Por el contrario, es un estado de valentía que me permite conectar con la otra persona, que me permite conocer quién es esa persona, su historia, de dónde viene, ¿cierto? Sí, nos va a costar mucho. Y hay personas, me incluyo, de hecho, acá a nivel de exploración de mis situaciones personales, también a mí me costaba muchísimo este hecho de expresar mis sentimientos, este hecho de expresar mis emociones y lo que estaba sintiendo, porque siempre también tenía esa creencia de qué va a pasar. Las personas me van a juzgar por lo que estoy sintiendo, las personas me van a ver débil, las personas no van a ver a esa Gabriela que siempre ha sido resiliente, que siempre ha salido delante de las adversidades. Y cuando empecé a entender que yo a veces también necesitaba que la otra persona me escuchara, sentir ese apoyo emocional, permitirme llorar frente a otros, empecé a entender y darme cuenta, oye, esto no me hace débil, esto me permite que la otra persona pueda mirar quién soy yo, y no solo me permite que la otra persona pueda mirar quién soy yo, sino darme cuenta realmente quiénes son las personas que están para mí, para quién soy yo importante. Porque sí, puede pasar que tú te hablas en un estado de vulnerabilidad, porque somos personas, podemos fallar, y la Ujú. otra persona te invalida emocionalmente, porque Allá iba. tampoco sabe cómo manejar la situación, ¿cierto? A todos nos ha pasado. A mí, aún siendo psicóloga, me pasa que a veces con mi familia me cuesta, porque son mis personas más cercanas, y yo digo en el momento, ay Dios mío, está llorando, ¿qué hago? ¿Cierto? Esto tal vez nos cuesta e incomoda un poco, porque ver a la otra persona vulnerable, Sí. si a la otra persona le incomoda expresarlo, a veces a nosotros también nos cuesta eh, escucharlo. Pero ahí un punto muy importante es la validación emocional, y que también empecemos a tomar conciencia si nos pasa, si estamos desde la otra cara de la moneda y alguien se hable vulnerable, alguien se hable a esa vulnerabilidad con nosotros, alguien se abre emocionalmente, ser conscientes de que validar no implica estar de acuerdo con lo que esa persona esté sintiendo, implica que somos capaces de reconocer que es normal para esas situaciones de vida que ha tenido y para la situación específica del momento.
Yo no puedo estar de acuerdo en que la persona esté sintiéndose triste por algo que le pasó. Tal vez en mi cabeza piense yo no me sentiría de esta manera. Sí, puede que yo no me sienta de esta manera, pero que yo piense que no es para tanto, no implica que para esa persona no sea para tanto. Entonces, ahí es cuando puedo acompañar emocionalmente. Si a veces no sé qué decir, pues no digas nada, simplemente escucha, acompaña. De hecho, a Puede veces creemos estar, sí. que dar consejos es validar. Y a veces dando consejos invalidamos más a la otra persona. ¿Por qué? Porque no nos lo ha pedido. Entonces yo siempre cuando toco este tema de validación Buenísimo. emocional, les digo a las personas, evitemos dar consejos, simplemente escuchamos, estemos abiertos, tengamos esa mente a esa experiencia emocional de la otra persona, a conectar y a poder escuchar. Si la otra persona te pide consejos, dalo. Si no, puede que para esa persona sea un punto de partida y que diga, no, a este no le está importando cómo me estoy sintiendo, simplemente darle un consejo para salir ya del paso y que cambiemos de tema, ¿cierto? Entonces, evitemos dar esos consejos. Si no sabemos qué decir, simplemente escuchemos, validemos, normalicemos la emoción, acompañemos y permitamos esa expresión emocional. A veces las personas simplemente necesitan llorar, necesitan sentirse escuchadas. Y sí, a veces puede ser incómodo para nosotros, pero dentro de esa incomodidad, estar ahí, viendo a los ojos, prestando atención, conectando, escuchando, demuestra que es importante. Y también podemos decirle a la otra persona, mira, sinceramente, no sé cómo manejar esta situación, pero voy a estar acá para escucharte porque para mí eres importante y porque quiero estar presente, ¿cierto? Y a veces eso puede lograr un cambio mucho más grande que aconsejando o simplemente yéndonos y saliéndonos por la tangente porque nos incomoda. Muy cierto, acabas de tocar varios puntos que me parece que son elementales y hay dos que voy a resaltar porque me parecen súper claves y con esto vamos cerrando, queridos amigos, porque la conversación con Gaby está buenísima, pero vamos a ir cerrando. Uno, yo creo que muchas veces nos resistimos a compartir las cosas precisamente por la invalidación emocional, porque seguramente de nuestro entorno cercano en algunas ocasiones hemos recibido el, ¿de verdad? ¿Usted está triste por esa bobada? ¿Bobada? ¿Usted le está dando tantas vueltas a esas cosas? ¿De verdad? Y uno empieza de repente a sentir como ese temor de decir, no, pues si en alguna oportunidad a lo mejor lo manifesté y vuelvo y cuento que estoy por esta situación igual, pues seguramente va a recibir lo mismo. Así que me callo. Creo que también es importante de repente ir, no sé, siendo mucho más conscientes de ese círculo social de soporte, de esa red en la que yo me puedo sentir completamente tranquilo de compartir las situaciones porque sí, creo que también es importante eso, como aprender a elegir con quién quiero y con quién me siento cómodo, poder hablar de ciertas cosas Importante, porque eso también nos lleva a darnos cuenta lo que te decía, si realmente yo soy importante para esa para persona alguien. y esa persona va a sacar el espacio para mí. No todos, bueno, también tenemos que tener en cuenta de que tal vez ellos también puedan estar pasando por problemáticas emocionales que desconocemos, ¿cierto? Y ahí es También. cuando pecamos también por desconocimiento, pero también eso nos va a permitir ver, tomar conciencia de quiénes son las personas que están para mí, que están dispuestas y quiénes son tal vez las personas que no. Así es. Y el otro elemento que me parece clave, y algún día se lo escuché a Víctor Coopers, este famosísimo conferencista español, él decía, si existe algo que todos los seres humanos añoramos es sentirnos escuchados. Todos queremos sentirnos escuchados. De repente no vamos detrás del consejo, no vamos detrás de ¿y qué decisión vas a tomar? Y entonces, ¿ahora qué vas a hacer? Porque es que a veces la gente cuando uno comparte las cosas es, ah, bueno, ¿y yo qué? ¿Y ahora qué? Como impulsarlo inmediatamente a tomar una decisión, a hacer algo. No, resulta ser que a veces lo que queremos los seres humanos es simplemente poder hablar, verbalizar, expresar las cosas que internamente nos están calando muchísimo, nos están causando un revolcón. Y cuando hablamos es como, uff, ¿no? Viene como soltar la carga, O saber lo que llamamos escuchar, esa catarsis. uff, total, hicimos catarsis y eso es todo lo que muchas veces necesitamos, poder hablar de las situaciones. Y ojo, no con eso, ni son personas
quejumbrosas ni negativas, no, hay momentos donde sencillamente necesitamos soltar esas vainas, porque es que hay gente que dice, no, yo no me pongo a hablar de esos temas negativos porque entonces me voy a volver una persona negativa, muy quejumbrosa o tóxica o sí, tantos títulos que hoy en día se habla en relación al tema, sin darnos cuenta que es precisamente ahí donde arranca esa validación emocional, en darle lugar a lo que estoy sintiendo. Exacto, y darnos cuenta que también somos seres sociales, que podemos permitirnos hablar, que podemos permitirnos decir las cosas, que podemos permitir abrir esos espacios y ahí en esos espacios también conectar y crear vínculos con las otras personas. Por eso yo siempre defiendo y digo que esos espacios de vulnerabilidad son espacios de mucho crecimiento personal y de mucha conexión, porque te permiten realmente Ujú. conocer a la persona. Totalmente cierto. Pues mi querida Gaby, gracias, ha sido fantástico, maravilloso esta conversación contigo. Nos hemos ido por varios temas que siento que son elementales, porque hablar de la salud mental no solamente es hablar de un estado de bienestar, sino todo lo que compone sus mitos, sus creencias, sus estados, qué sirve, qué no sirve, qué suma, qué no suma. Es poder entender que es una magnitud, que hay muchas cosas que podemos entrar a abarcar. A ustedes, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio. No me queda más sino recordarles, amen su salud mental, cuiden su templo más sagrado, que es su vida, que es su mente, que son sus emociones, que es su cuerpo, y eso solamente depende de ustedes. Ah, Porque muchas veces la gente puede acudir a nuestra consulta, Gaby y yo ambas somos colegas, somos psicólogas, pero nosotros no somos, ni tenemos varita mágica, ni podemos decir es que con la sola consulta la gente transforma su vida, no. Cada uno necesita poner de su parte, necesita accionar, necesita darse cuenta, como bien lo decía Gaby, que se es responsable de la existencia, que si yo recibo recursos por parte de mi terapeuta, pero no los pongo en práctica, pues muy lindo, se quedó en una bonita conversación y no trasciende la cosa. Cada uno cuida su salud mental si quiere hacerlo. Ojalá que el propósito de todos este año sea darle más espacio a la salud mental, como un acto de amor propio y como un acto de autocuidado. Gaby, gracias por estar con gracias a nosotros. ti por este espacio y me gustaría finalizar diciéndoles lo que, resumiendo eso que dijiste en, no lo digan, empiecen a hacerlo y de esa manera las cosas empiezan a cambiar. Muchas gracias por este espacio, realmente es muy enriquecedor para las personas que nos están escuchando y también para mí el poder abrirme, el poder conectar con ustedes, el poder contar desde mi experiencia como terapeuta y como persona también. Hay algo que también me gusta y siempre les digo a las personas y es que estos espacios son muy importantes porque nos permiten eso, acercarnos un poco, conocer acerca de la salud mental, pero no reemplazan el asistir a terapia o no reemplazan el estar en compañía de un profesional. Así es, esto es un contenido muy lindo que les entregamos, más no sustituye otras cosas que son también importantes. Gaby, gracias. A todos ustedes, gracias por estar conectados con nosotros. Un abrazo.